comienzo yo. Querría realmente expresar mi agradecimiento por la invitación a las autoridades, a ustedes que nos acompañan. También expresar que me es muy grato estar en esta casa y en estos estudios que conozco desde hace muchísimo tiempo. Aprovecho para mencionar que el año 2000, creo que se hizo la presentación del Instituto Universitario del Ejército a la CONIAU. Tuve la oportunidad de mirar de cerca, digamos, el tema de educación militar, ocupar evaluador, y fue, a pesar de que yo tenía familiaridad, digamos, con estos temas por trabajos que había realizado, sobre todo en los años 80, sobre las Fuerzas Armadas y su relación con la democracia. Me llevé una sorpresa muy grata de ver cuán avanzada estaba la educación, la concepción de la educación y la calidad con que se había llevado a cabo todo el cambio de una concepción más tradicional, geopolítica, digamos, de lo que era la formación del oficial y el espectro de temas que estaban tratando en ese momento y con el nivel de libertad que podían y que además se les pedía a los oficiales que trabajaran. Así que yo me siento muy cómodo de poder decir lo que pienso. Me siento muy honrado de estar al lado del doctor Russell, que claramente tiene una trayectoria y conocimientos sobre estas temáticas mucho más amplias que en mi caso. Y bueno, para ir al tema, quedamos de acuerdo con el doctor que vamos a hablar unos 20 minutos cada uno, tratando de plantear algunas preguntas para dar lugar a un intercambio de ideas y de opiniones. Les pido disculpas si yo me extiendo un poquitito más, pero voy a tratar de no hacerlo, no demasiado. El tema sobre el cual yo voy a hablar tiene que ver, naturalmente, no podemos apartarnos, digamos, de la situación que está viviendo el mundo, de esta tragedia en Ucrania, y de las preguntas que surgen han surgido unas cuantas preguntas a partir de la decisión de Putin. Una de las primeras reacciones que hubo en la literatura especializada frente a la invasión fue si esa decisión de Putin ponía en duda el sistema internacional tal cual comenzó a configurarse y después hubo distintas derivaciones, digamos, tras el fin de la Guerra Fría. Comenzó a configurarse, me refiero a que en los primeros años de la década del 90 se retomó el mandato, digamos, original de las Naciones Unidas de preservar la paz y la seguridad internacionales, con un respaldo político muy grande y un deseo de Estados Unidos de respaldar, eventualmente imponer, ciertas ideas fundamentales, valores, acerca de la democracia, el respeto de los derechos humanos y la preservación de la paz. Lamentablemente eso duró un tiempo y posteriormente fue alterado por situaciones como el ataque a las torres, y creo, en esto me va a interesar mucho escuchar la opinión del doctor, que en términos medianamente, no literales, pero relativamente específicos, ese orden internacional de la posguerra fría no fue reemplazado por otro. Fue desplazado y en parte modificado, yo creo que bastante debilitado, y de algún modo la actitud de Putin refleja la percepción de que ese orden, que era el orden de Occidente, con los valores de Occidente, y con muy poca comprensión y atención al resto del mundo, y particularmente a lo que significan Rusia y China, bueno, comenzaba a crujir, y Putin, creo que equivocadamente, interpretó que habría una situación relativamente fácil, digamos, para las acciones que él se proponía.
Pero la pregunta que me parece más importante, nosotros estudiamos, o sea, nosotros nos dedicamos a, no a la teoría, pero por lo menos al análisis de la política internacional, y naturalmente con algunos ingredientes teóricos de la disciplina de las relaciones internacionales y la teoría de relaciones internacionales, esta acción, imprevista en realidad, porque no es tan inesperada, si uno mira por lo menos los últimos 10 años del comportamiento de Putin, ¿hasta dónde pone en duda la existencia de un orden internacional y su eficacia? Ese orden internacional, más allá de su perfil occidentalista, digamos, o su subordinación a una mirada y a valores propios de Occidente, se asienta en una cuestión fundamental y en un supuesto acerca de esa cuestión. El supuesto es que las guerras son evitables y la proposición sobre la cual se asienta es que pueden ser evitadas a través de acciones diversas. Multilateralismo, seguridad cooperativa, acuerdos bilaterales, construcción de confianza, diseños regionales de seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a esto subyace la hipótesis, o más bien la convicción, en el caso de muchísima gente, de que es posible evitar las guerras. Y esta es la primera pregunta que yo querría dejar planteada, sobre lo que ustedes piensan. Si creen que es posible o no evitar las guerras como algo sistemático y relativamente eficaz en el sistema internacional contemporáneo. Yo creo que la invasión de Ucrania obviamente demuestra que las guerras en un sentido absoluto no se pueden evitar, pero lo que ocurrió desde el fin de la Guerra Fría hasta esta acción militar indica que algo de eficacia ha tenido el sistema internacional para evitar las guerras entre estados y también para atender una preocupación creciente acerca de las guerras intraestatales que proliferaron de manera inesperada y muy vasta tras el fin de la Guerra Fría, al suprimirse la contención que ejercían los dos bloques sobre amplias regiones y sobre situaciones postcoloniales donde distintas etnias e identidades nacionales convivían en un mismo territorio bajo un Estado establecido artificialmente al final de la era colonial, etc. La segunda pregunta, sobre la cual voy a ser mucho más breve, es ¿cuáles fueron las motivaciones de Putin? Y sobre esto también se escribió rápidamente una cierta cantidad de artículos interesantes. Yo tomé dos que me parecieron particularmente interesantes del señor que no conozco, no conocía, digamos, previamente, Stathis Kalyvas, y otro de Stephen Fiedler, que básicamente desmienten o cuestionan la postura de Mearsheimer, que le atribuye una cierta o una gran responsabilidad a Estados Unidos y al proceso de ampliación de la OTAN en la decisión de Putin de invadir Ucrania. Él en un discurso en el año 2015, posterior en Chicago, donde es una gran figura, digamos, se basa. No sé si es además egresado de la Escuela de Chicago, Mearsheimer. Yo creo que sí. Bueno, en un discurso con su gente, digamos, en 2015, un año después de la invasión a Crimea, planteó básicamente que era responsabilidad de Occidente las acciones que se habían tomado, y cuando ocurre 7 años después la invasión a Ucrania, se reaviva, digamos, el debate en torno a estas afirmaciones, y él contesta nuevamente reafirmando su postura de que efectivamente esto era consecuencia de la expansión de la OTAN. Si miramos lo que ocurre con la OTAN al final de la Guerra Fría,
Y recordemos que el final de la Guerra Fría no es la disolución de la Unión Soviética. Ahí hay un periodo de 2 o 3 años muy dinámico, donde Occidente interactúa todavía con una Unión Soviética debilitada, derrotada, pero que no sufrió, digamos, una derrota devastadora, sino en realidad un desgaste por su propia forma de organización social y económica y política, sin libertades, sin eficacia y preocupación por la productividad de la economía, con enorme centralización y con un sistema, digamos, de planificación que fue crecientemente poco eficaz. Creo que esas fueron principalmente las causas, o una de las principales causas del fin de la Guerra Fría por el debilitamiento de la Unión Soviética, pero quedó. Y en ese contexto, tras los acuerdos de París del 89, que es donde se, digamos, deciden los términos en que se va a generar este fin de la confrontación entre ambos bloques y un desarme muy pautado, muy minucioso, una disminución, digamos, tanto de las fuerzas convencionales como de los arsenales nucleares, no se habla de la expansión de la OTAN. En realidad, inmediatamente después de lo que se habla es de la disolución de la OTAN, y hay posturas confrontadas, digamos, enfrentadas. Quienes, principalmente desde Europa, decían que habiendo terminado el motivo por el cual se creó la OTAN, no tenía sentido seguir con ella, con todos los costos que implica. Otros que decían que sí es necesaria por razones de prevención, es decir, de desconfianza hacia futuras acciones de Rusia particularmente, y quienes sostenían la continuidad, pero planteando un nuevo rol. Esto se refleja en las cumbres, las 3 cumbres siguientes. La OTAN funciona mucho a través de reuniones anuales de ministros de defensa o de cancilleres, y muy excepcionalmente de los jefes de Estado y Gobierno. Y en esas 3 reuniones de Londres, Bruselas y Roma, la OTAN expresa un nuevo concepto estratégico de Europa, un marco de contención y estabilidad, y un respaldo a los miembros, ya comienzan en el último de estas declaraciones, ex miembros de la Unión Soviética, un respaldo con respecto a su seguridad. Y comienza la presión de los países del centro y este de Europa para ingresar a la OTAN porque desconfían de Rusia como hegemón de la región. Nuevamente, frente a estos pedidos y presiones, o por lo menos activismo de los países, como la República Checa, Polonia, etcétera, para ingresar a la OTAN, hay posturas muy distintas. Estados Unidos promueve, algunos países de Europa resisten, posteriormente Estados Unidos propone algo intermedio que es el Partnership for Peace, que es una situación en la cual los países van ingresando gradualmente a un sistema y ejerciendo pautas propias de los países occidentales, como es la transparencia del presupuesto de defensa, doctrinas no agresivas para la preparación militar, interoperabilidad entre los países vecinos, construcción de confianza, control civil de las Fuerzas Armadas, control democrático de las Fuerzas Armadas, reducción de su autonomía, en otras palabras. Bueno, esto funcionó y poco a poco los países fueron ingresando. Rusia fue invitada, y de hecho, alrededor del 2000, en una de las cumbres estas que se suceden anualmente, y en estas cumbres, creo que fue por Bruselas, si no me equivoco en esa ocasión, sí intervinieron, estuvieron presentes los presidentes, y Clinton fue muy enfático con respecto. ¿Por qué estuvieron presentes? Porque había terminado la guerra en Yugoslavia, la ex Yugoslavia,
y la OTAN había tenido una intervención muy particular en Kosovo, porque lo hizo sin autorización del Consejo de Seguridad. Mencionando, haciendo alusión a decisiones de la ONU, etcétera, etcétera, pero no había una autorización específica. Y durante ese periodo de intensos bombardeos de la OTAN, promovidos por Estados Unidos, y tras, creo que fue los acuerdos de Dayton, Ohio, que se llega a una paz acordada, ¿no? entre los distintos actores, bueno, finalmente se consigue una especie de reconocimiento retroactivo de Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad, respecto de las acciones llevadas a cabo. En ese contexto, para marcar cuán firme y cuán explícito era el concepto de seguridad internacional promovido por los Estados Unidos a lo largo de los años 90, particularmente con el liderazgo de Bill Clinton, y su recientemente fallecida canciller o jefa del Departamento de Estado Madeleine Albright. Clinton dice, no se va a aceptar bajo ningún concepto que en este nuevo sistema internacional, en este mundo, los estados cometan abusos contra la población. Y cosas por el estilo. Kofi Annan, que era secretario general de Naciones Unidas, dice cosas similares, lo respalda Albright, y se invita a Rusia a formar parte de la OTAN. Es decir, hay una idea realmente muy optimista, no sé si ingenua, pero excesivamente, extremadamente optimista respecto de cómo podía reestructurarse la relación entre las grandes potencias. China todavía recién está empezando a ser visible, digamos, como un poder ascendente con una capacidad competitiva, digamos, con las economías occidentales. Y todo esto, en opinión de Mearsheimer, es un gran error. Su teoría sostiene cosas que yo no me atrevo a decir delante del doctor, pero les pido que él después más o menos sintetice qué es lo que plantea Mearsheimer respecto de la inevitabilidad de la guerra entre las potencias. Y sostiene, creo que ya en ese entonces, estoy casi seguro que incluso antes de esto, que la expansión de la OTAN, la idea del enlargement, es un error de Occidente. Que es no entender la lógica, no entender a Rusia y crear una situación potencialmente explosiva al acercar la capacidad militar convencional y nuclear de la OTAN a medida que se incorporan miembros más cercanos a la frontera de Rusia, y vulnerando lo que se había supuestamente acordado. Digo supuestamente porque en aquel momento en que hubo conversaciones, digamos, la principal preocupación de Rusia era Alemania y qué iba a pasar con Alemania Oriental, pero bueno, son detalles que no me atrevo a tratar por falta de conocimiento y tampoco son centrales para esto. Pero los otros autores que mencioné, Calibas y Fiedler, lo que dicen es que en realidad, respetando muchísimo a Mearsheimer, que es su eminencia, digamos, en la disciplina, lo que realmente está en juego en esta decisión de Putin es restablecer el honor y la autoestima de Rusia y reconstituir la gran Rusia, y uno de ellos dice recuperar lo que fue la Unión Soviética, reconstruir, aunque no sea literalmente país por país, pero la Unión Soviética no como bloque ideológico con otro sistema de organización de la economía, sino como área de influencia de Rusia y pertenencia o lealtad inequívoca de esos países a Rusia. Por otro lado, otros autores, uno de ellos, no recuerdo el nombre exactamente, pero tengo por acá, pero
recomendó el doctor, y leerlo fue un gran placer. Kotkin, sí. Que es una entrevista en realidad. Señala, bueno, lo tengo acá, así que ahora les voy a decir en detalle lo que dice, porque es interesante la mirada en profundidad que este autor tiene de la historia de Rusia, de sus características totalmente independientes de lo que haga Estados Unidos e incluso de lo que ocurre a lo largo del siglo XX. Él señala una identidad y un modo de actuar y de pensar milenario prácticamente. Voy a apurarme un poquito para no... Acá está, Stephen Kotkin. Kotkin. Dice, the problem with their argument, el de Mearsheimer y de Kennan, que también le preguntan, is that it assumes that had NATO not expanded, Russia wouldn't be the same or very likely close to what it is today. O sea, que es ingenuo pensar que si la OTAN se hubiera quedado tranquila o se hubiera disuelto, Rusia hubiera actuado de otra manera de la cual está actuando. Porque Rusia está actuando de la manera que lo hace, según este autor que me parece eminente realmente, por otros motivos que tienen que ver con su identidad, con su historia, con su entidad y con lo que Putin tiene en mente para restablecer esto. Por otro lado, señala, en Rusia siempre hubo un gobierno autocrático, históricamente, siempre hubo represión, siempre hubo militarismo y una gran sospecha, una gran actitud preventiva respecto de Occidente. Sobre todo a medida que Occidente se transformó en un poder predominante. Pero sus acciones actuales no son una respuesta a las acciones de Occidente, es lo que dice Kotkin, que me parece realmente muy interesante. Por otro lado, Rusia está actuando en un contexto, digamos, donde ella es parte, digamos, del sistema, es miembro del Consejo de Seguridad. Existe una, no sé si se llama doctrina, pero existe, bueno, lo que refleja la Carta, lo que contiene, y lo que contiene en su primer párrafo la Carta de Naciones Unidas, ¿no? Que dice que su propósito fundamental es preservar la paz y la seguridad internacionales. Entonces, la pregunta que surge con respecto a esto es cómo ve Putin, por lo menos, no sé si Rusia, pero Putin, el contexto global y qué tipo de respuestas cabían esperar, digamos. Yo creo que ahí cometió una equivocación, un error de cálculo. Kotkin creo que dice también que toda vez que se va a la guerra hay algún error de cálculo, alguna equivocación, alguna cosa no prevista que aparece, pero creo que en el caso de Putin la distancia entre lo que él esperaba y lo que ocurrió es muy grande. Eso no quiere decir que esté garantizada su derrota ni nada por el estilo, por lo menos es lo que yo pienso, creo que se han entusiasmado, digamos, con los primeros tropiezos que tuvieron las tropas rusas al invadir Ucrania en el primer mes, en decir que, bueno, este es un ejército que ya está en retirada, que no se va a recuperar, que está desmoralizado, etcétera, etcétera. Volviendo a la pregunta, y con eso voy terminando, de si las guerras son evitables o no, y qué demuestra esta guerra en Ucrania, yo lo que estuve pensando, leyendo estos autores, sobre todo en la parte que pude leer de Mearsheimer referida a esta cuestión, es que la respuesta es acerca de si se pueden evitar o no las guerras, es una respuesta ambivalente o con dos componentes, digamos. Por un lado, creo que es bastante evidente que las guerras se pueden evitar. Porque hay muchos ejemplos de guerras que se han evitado y de situaciones de largos periodos sin guerras. Lo que me parece es que al mismo tiempo hay que reconocer que no se pueden evitar todas las guerras. O sea, las guerras son evitables, pero eso no significa que haya una capacidad para evitar todas las guerras. Y por lo tanto, siempre hay que tener
prevención y no ingenuidad frente a la posibilidad del conflicto bélico. Es algo que le da un poquito de razón a cada parte, tanto a los llamados liberales institucionalistas como a los realistas, que es el caso de Luis Sáenz. Que no haya guerras en forma definitiva, creo que la historia nos muestra que hasta ahora, por lo menos, es imposible. Y hablando de eso, traje este libro porque yo lo había leído hacía bastante tiempo. Se llama Ride of the Second Horseman, del señor Robert O'Connell, que es muy particular, porque él es un historiador de Oxford que se pasó, según cuenta él, 6 años en la biblioteca de Oxford, tratando de identificar el origen de la guerra en la historia de la humanidad. Y sus primeras, digamos, no conclusiones, pero, digamos, resultados de la investigación, indicaban que la guerra tal cual la conocemos, digamos, era más o menos algo desde unos 1500 años antes de Cristo. Y a medida que profundizó su trabajo, 6 años, investigador senior, digamos, que se disculpa con su familia por todo el tiempo que estuvo ausente, llega a identificar inicios de la guerra unos 6000 años antes de Cristo, y que tiene que ver con el uso del caballo, por eso se llama second horseman. No voy a explicar eso porque no tengo tiempo, pero es divertido. Interesante, digamos, cómo se configura una segunda forma de uso del caballo como, digamos, principal elemento que favorece y permite ganar una guerra. Pero lo interesante, por eso lo traje, lo estuve mirando estos días, es que él insiste en un punto, que es en su definición de la guerra, que no es una definición, digamos, metodológica, de algún modo arbitraria, sino que surge de la observación, el estudio, la comparación de posturas, etcétera, etcétera. Y sobre todo al definir la guerra, él insiste, enfatiza, que se trata de una actividad institucional. Es decir, que hay muchos modos de confrontación y de violencia, pero que cuando se habla de guerra hay una intervención institucional. ¿Qué quiere decir? Preparación, organización, anticipación, un objetivo deliberado y cosas por el estilo. Y esto, en la forma en que él lo trata, que comienza allá por los, no sé, orígenes de la organización social y llega hacia los fines de la Guerra Fría, él indica, y en eso hay varios autores que lo hacen, que realmente la idea de que la guerra se puede prevenir es una idea muy reciente, es una idea del siglo XX, es una idea de la posguerra de Wilson, y después se retoma, que se puede prevenir en un sentido taxativo, es decir, aunque no sea 100% eficaz, se puede establecer un sistema, un conjunto de mecanismos y de normas que hagan a la guerra muy poco probable. Entre otras cosas, algo que está prohibido. Si uno lee Derecho Internacional Público, la guerra hoy no está prohibida. Está prohibida, perdón. Y no fue siempre así. Y en realidad, cosas que han señalado durante los años 90, cuando se produjo todo este activismo, participación en misiones internacionales, de peacekeeping, todas las peace que se fueron agregando, autores, principalmente estrategas como Luttwak, señalan que este es un nuevo tipo de guerra, porque los estados que participan en general no están sus intereses de seguridad comprometidos, su seguridad nacional no está comprometida, y su participación, su involucramiento, engagement, como lo llaman, es voluntario, y con objetivos que no hacen al interés nacional necesariamente, sino
objetivos de paz internacional y de preservación, digamos, de un cierto orden. Si bien siempre se sospecha que detrás de esto hay otros intereses que operan, es interesante ver la evolución, es decir, que todo lo que estamos señalando respecto de que la acción de Putin pone en juego, pone en duda, es algo bastante reciente, en términos históricos muy reciente. Y en términos de la historia de Rusia, es casi episódico. Creo que esta no es la mejor explicación para tomar, mejor dicho, no es el mejor abordaje, digamos, para tomar decisiones sobre qué debemos hacer, pero sí para hacer algo que acá el doctor me indicó hace unos 20 años cuando comenzamos a trabajar en el mismo lugar. Y era el momento, eran 30 años allá, ¿no? Atrás. El principal objetivo era tratar de encontrar algún sentido para la política exterior argentina en un contexto tan desconcertante como el del inicio de la posguerra fría. ¿Sí? Digo bien. Y ahí Russell me dice, mira, lo importante es tratar de entender. En relaciones internacionales, lo primero es tratar de entender. Preguntarse de qué se trata. Y yo cuando leo, como hemos tenido que leer bajo presión en estas semanas, en estos 2 meses, interpretaciones, evaluaciones, análisis de las acciones de Putin y de sus motivaciones, es muy difícil entender. Por eso me gustan estas aproximaciones que miran a Rusia, su historia, su entidad, y que dicen, esto hubiera ocurrido con o sin la OTAN, esto es Rusia. Y Putin, además, bueno, ahí hay una lista bastante larga de interpretaciones acerca de su psicología, pero todos reconocen que nadie entiende con certeza, digamos, cuáles son las motivaciones y cuál es, digamos, el mecanismo por el cual Putin llega a la decisión de hacer lo que llevó a cabo. En síntesis, mi apreciación es que entendemos poco, deberíamos hacer un esfuerzo por tratar de entender un poco mejor, que sí está en juego una reconfiguración, no sé si está en juego la eficacia del orden internacional, pero sí una reconfiguración. Yo creo que de acá salimos con otra forma de organización internacional, no me refiero a los organismos, sino a la distribución del poder y a los alineamientos, y eso probablemente tenga impacto sobre nosotros, pues si se genera un mundo más estructurado en bloques, con presión sobre los miembros regionales de cada bloque para alinearse, nosotros vamos a estar en problemas, porque somos un país, lo estábamos hace un rato, con poca dirección estratégica, por no decir ninguna, con mucha ambigüedad, estamos teniendo junto con Brasil y México, una postura muy ambigua respecto de la condena internacional a las acciones de Putin, que dependemos comercialmente tanto de países occidentales como asiáticos sobre todo, China principalmente, para nuestro comercio, pero que todavía tenemos una dependencia directa de índole financiera con Estados Unidos, y en eso no estamos mirando las consecuencias de las cosas que la política exterior argentina lleva adelante. Consecuencias potenciales. Yo creo que esto, para terminar, implica también una potencial militarización de los mares y que la Argentina tiene un mar territorial enorme y una situación, por lo menos de equipamiento,
principalmente de equipamiento, bastante débil en términos de su capacidad de control, su mar territorial, de controlar su mar territorial. No está preparada, digamos, para una crisis internacional en el Atlántico Sur. Estamos muy ambiguos con el equipamiento, sin medir las consecuencias que podría tener aceptar las ofertas de China para equipar, por ejemplo, a la Fuerza Aérea. Consecuencias me refiero concretamente a que es muy probable que si hiciéramos eso, después nos resulte muy difícil que los países occidentales, que están muy integrados en sus industrias militares, nos provean de los repuestos que necesitamos para la mayor parte de lo que es nuestro equipamiento actual. La mayor parte o todo nuestro equipamiento. Son decisiones estratégicas. Creo que es muy importante, digamos, que haya un diálogo entre los especialistas, principalmente los militares, y las autoridades políticas respecto de estos temas específicos, de algún modo técnicos, pero que van a estar en juego en el epílogo de esta confrontación, que no sabemos cómo va a terminar. Yo no creo que vaya a darse una escalada que se acerque, digamos, al empleo de las armas nucleares, pero se están haciendo amagues que no son para nada auspiciosos. La Argentina necesita pensar estas cosas con mayor seriedad, con mayor detenimiento y con mayor compromiso con los intereses del país. Por lo tanto, les agradezco muchísimo la oportunidad de compartir estas ideas. Bueno, muchísimas gracias. Es para mí un gusto enorme, y digo esto muy sinceramente, porque hacía tiempo que no venía a la escuela. Tocó en los años 80 venir con mucha actividad a dar cursos durante mucho tiempo. Así que de nuevo, un placer estar acá y muchas gracias por la invitación. No sé si se oye bien lo que digo, ¿se oye bien atrás? Muy bien. También hago una pregunta antes de arrancar, porque la verdad es que me gustaría que tuviéramos algún tiempo para intercambiar algunas opiniones. No sé cuánto tiempo tenemos, hasta qué hora está prevista esta reunión. Porque así sé. Puedo hablar y después tenemos tiempo para... Bueno. Muy bien. Bueno, lo que voy a hacer simplemente es presentar algunas reflexiones a modo de apuntes sobre esta guerra en Ucrania, sus implicancias para la política internacional y para la configuración del orden internacional en el que viviremos en las próximas décadas. Una discusión obviamente muy caliente hoy en todo el mundo, en diversos ámbitos. Claramente en el mundo académico hay una cantidad de producción que nos desborda. Uno realmente no sabe muy bien ya qué leer. Y es una discusión que obviamente está muy centrada en estos acontecimientos que hoy vivimos, pero que obviamente también se entronca con discusiones más antiguas sobre este mismo tema. Esto es, ¿qué pasa con el orden internacional, para ponerlo de manera muy simple? ¿Dónde estamos y hacia dónde podríamos dirigirnos? Las opiniones, por supuesto, son muy diversas, hay de todo. Y yo diría que para ordenarnos un poco, uno podría marcar en primer lugar el debate en términos teóricos. El debate tiene mucho que ver con la oposición clásica entre visiones realistas y liberales del orden, que es lo que el doctor Fontana estaba marcando. Y ciertamente los acontecimientos hoy en Ucrania tienden a darle la razón a quienes ven el mundo más de una perspectiva realista. Citaste a Mearsheimer en esta obra sobre Ucrania, y como que en realidad la crisis de Ucrania en gran medida es motivo de la expansión de la OTAN, pero Mearsheimer es más conocido porque tiene un libro que es un clásico, que se enseña siempre en cualquier curso de teoría de relaciones internacionales, que se llama La tragedia de la política de los grandes poderes, donde él lo que dice, no que la guerra sea necesariamente inevitable, pero que la guerra siempre es posible entre grandes poderes, y lo que sí es inevitable es la competencia estratégica entre grandes poderes. Este es un dato de la realidad, y esto tiene que ver simplemente con un hecho estructural, y es que vivimos en un mundo en el que no hay ni habrá, y enfatizo esto,
porque este es un punto central para teorizar y analizar, autoridad central. Entonces, como no hay autoridad central, los temas centrales de cualquier Estado, y sobre todo los grandes poderes, tienen que ver esencialmente con la seguridad, y todos los demás temas se subordinan a las consideraciones de seguridad. En la vereda de enfrente, los liberales, lo que están diciendo, bueno, puede ser que hayamos tenido una visión muy optimista, pero en definitiva lo que está pasando ratifica lo que nosotros siempre sostenemos, que la paz requiere, entre otras tantas cosas, que se cumplan dos condiciones necesarias. La primera es que los estados sean democráticos y la segunda es que estos estados democráticos se federen, formen un pacto de seguridad colectiva y que esto, además, se extienda progresivamente hacia el resto de los estados y del globo, como para alcanzar una situación que se acerca a lo que imaginó Kant en su momento y que llamó la paz perpetual. De algún modo, esta crisis le está dando a los liberales, bueno, un reconocimiento de que han metido la pata en muchas cosas, en su visión del mundo, sobre todo su optimismo de los años 90, pero que en definitiva sus supuestos básicos se siguen sosteniendo en el debate teórico y entonces seguimos teniendo un debate fenomenal y muy interesante entre estas dos escuelas que dominan la teoría de las relaciones internacionales. Esto desde el punto de vista teórico. Desde el punto de vista más empírico, más histórico, más ligado a la política internacional, bueno, las cosas que se dicen son muchísimas, como ustedes saben. Hay quienes dicen, bueno, aquí se acabó definitivamente la posibilidad de extender el orden liberal, este sueño de los 90, chao, se terminó, nunca más. Hemos vuelto a lo de siempre. Lo otro fue una visión muy ingenua, en realidad, como dijimos. Estamos en el retorno de la política de los grandes poderes y en todo caso estaríamos entrando, dicen algunos, en una especie de Segunda Guerra Fría y quizás para no ir tan lejos, bueno, por lo menos esta situación crítica lo que ha hecho es acelerar tendencias profundas que ya estaban dándose antes de la invasión rusa a Ucrania. Yo no quiero detenerme demasiado en algunos autores, porque la verdad que, como dije, es muchísimo lo que se produce y hay cosas realmente muy fascinantes para tratar de entender el mundo en el que vivimos. Pero como estamos en una escuela, simplemente voy a citar a dos. Uno es el que acabas de citar, que es Kopkin, que acaba de publicar ya ayer un artículo en Foreign Affairs muy interesante que se llama Ucrania, el desafío chino y el revival de Occidente. Y el otro es un libro más fascinante aún, que también acaba de salir, lo publicó Yale University Press, de un autor que se llama Ann Manco, sobre el que voy a hacer un comentario en un momento. Una cosa interesante, y por eso traigo estos dos textos, que tienen que ver con percepciones que hay sobre el mundo que vivimos, como dije, y hacia dónde podríamos ir. Este artículo de Kopkin se basa en lo siguiente, y nos advierte esto, y lo leo, que argumentar que la Guerra Fría terminó en 1989, 1990, 1991 es reducir ese conflicto a la existencia de la Unión Soviética. Para él, la visión prevaleciente en Occidente, esta visión optimista que suponía que se podría ir integrando progresivamente a un orden liderado por Estados Unidos, a países que sostienen valores y que tienen ideas totalmente opuestas a las occidentales, además de ser ingenuo, oscureció algo muy básico, y es la persistencia de la geopolítica. Yo me acuerdo que en los años 90 uno hablaba de geopolítica y decía, no, mira, eso es una cosa del pasado, ¿de qué estás hablando? Se acabó. La humanidad está entrando en una nueva fase. Bueno, no es así. En todo caso, desde una visión puramente realista, uno podría decir, el futuro será como el pasado en este sentido del conflicto entre grandes poderes y de la prevalencia de la geopolítica como un elemento que ordena y que guía la acción de estos grandes poderes. Y lo que señala Kopkin con mucho énfasis para mostrar la fuerza de su argumento es que las tres civilizaciones antiguas de Eurasia, esto es China, Irán y Rusia, no se desvanecieron. Y ya en los 90 sus élites claramente demostraron, y esto no se vio en Occidente, que no tenían ninguna intención de participar en un mundo con parámetros fijados por Occidente y por Estados Unidos. Y además esto lo hicieron a la luz del día, no es que lo ocultaron. Y además se unieron en
su oposición a esta concepción del orden que provenía de Estados Unidos. Esto es entonces mensaje: la geopolítica persiste. Si uno quiere ver el mundo como se ha conformado, no hay que ir al fin de la Guerra Fría clásica, esto es 89, 90, 91, sino que hay que ir a los años 40, donde se conforma una esfera de influencia liderada por Occidente, con el objetivo de frenar la expansión en ese momento de la Unión Soviética en el marco de la Guerra Fría, una esfera que Kropotkin llama de influencia voluntaria. Y esta es una idea muy importante porque obviamente está pensando en cómo ampliar esta esfera de influencia voluntaria, que no es otra cosa que consolidar el bloque occidental frente a otras esferas de influencia que se van a crear, no voluntarias, que se van a imponer y que son las que esencialmente van a procurar construir tanto Rusia, como lo vemos en este intento hoy en día con respecto a Ucrania, como China en su propia región. Muy bien. Entonces dice, bajo el supuesto de que los imperios vienen y van y que los bloques perduran, concluye que no es nada más importante hoy para Occidente que su unidad para enfrentar lo que viene respecto de las amenazas que ponen a Occidente Rusia y China. Cité como segundo texto muy original y provocativo, este es un libro, el de Jeffrey Mankoff, que se titula Imperios en Eurasia. Cómo los legados imperiales modelan la seguridad internacional. Y recurro a este libro porque toca temas fundamentales de seguridad internacional y que obviamente son de enorme interés para ustedes. El autor lo que hace es poner acento en una dinámica política en curso que ayuda, según él, a explicar lo que Rusia ha hecho en Ucrania. Obviamente el libro lo escribe antes de la invasión, pero si uno lee el libro está dando vueltas esta idea de que es muy probable una invasión a Ucrania. Entonces, ayuda a explicar esto como otras conductas que podrían venir en el futuro de parte de estos imperios que van a resurgir en Eurasia. Entonces, leía a Kropotkin antes diciendo que los imperios van y vienen y los bloques perduran, esto es lo que dice Kropotkin. Mankoff sostiene, por otro lado, y en un sentido contrario, que en esta fase del siglo XXI vamos a tener nuevamente una era de imperios. Y él se caracteriza por la voluntad de China, Rusia, Irán y Turquía para intervenir en los asuntos de sus países vecinos utilizando la fuerza militar, utilizando proxies locales y otros medios, como pueden ser la dependencia económica y recursos diversos de poder. Su argumento central, y lo cito, es que la conducta de estos estados y sus ambiciones geopolíticas permanecen indeleblemente modeladas por su pasado imperial. Es muy interesante esta tesis y obviamente muy provocativa y muy discutible, porque en este caso la variable clave para dar cuenta del comportamiento de estos países trasciende a variables individuales. Esto es, uno no puede decir, entonces, si él tiene razón, bueno, en realidad lo que pasó y lo que estamos viendo en Ucrania es porque está Putin, en todo caso, su círculo. No le estamos asignando a esta variable individual, que es un líder o el grupo que está con él, ¿no?, una decisión. En realidad lo que él está diciendo es que este es un fenómeno más estructural. Y entre otras cosas, lo que señala ahí que un cambio de régimen político en estos países, en el supuesto de que alguno de estos podría llegar a ser democrático, en la medida en que estas fuerzas estructurales estén jugando con el peso que les asigna, no cambiaría mucho la conducta de estos países. Entre otras cosas, cita, por ejemplo, que Navalny, que como todos sabemos es el gran opositor democrático a Putin en Rusia, apoyó, por ejemplo, la elección a Ucrania en 2014. Entonces, esta condición especial de ser, este hecho de ser países que son distintos al resto, los convierte en actores revisionistas del orden establecido luego de la Segunda Guerra Mundial. Porque obviamente hay en esta conducta que emana de esta tradición imperial una resistencia feroz a lo que son los supuestos westfalianos que ordenan
el orden tal como lo conocemos, esto es el principio de igualdad soberana y el principio de la integridad territorial. O sea que acá hay una tensión fenomenal que este autor destaca y que a mí me parece muy interesante porque no había visto con tanta lucidez y con tanto detalle, porque además hay muchísima evidencia empírica, yo no tengo tiempo acá para referirme a este tema, para que le prestemos atención a este tipo de análisis que, insisto, trasciende las variables individuales. La tercera discusión, digo, la primera fue teórica, la segunda tiene que ver con cuestiones más empíricas, más de política internacional. La tercera discusión que a mí me parece muy importante traer aquí es la que tiene que ver con la conformación de la estructura de poder global. Para ponerlo de manera más sencilla, la cantidad de polos que vamos a tener en el sistema internacional. ¿Cuántos polos va a haber? Bueno, yo estoy apostando a lo siguiente. A mí me parece que el orden internacional tiende a adquirir tres caracteres básicos. Primero, una estructura de poder internacional bipolar. Segundo, la baja polarización del resto. Me voy a referir más adelante a esto y lo voy a explicar. Entonces, esta como segunda nota, la baja polarización. Y la segunda nota es la heterogeneidad del sistema. Esto es en términos de valores, de ideas y de concepción de la política. Digo bipolar, en primer lugar, porque hay dos estados significativamente superiores al resto en términos de toda la gama de atributos de poder. Solo China y solo Estados Unidos reúnen los atributos para ser calificados como superpotencias. Esto, por supuesto, no implica desconocer que hay cierta difusión de poder, que hay otros estados que sí tienen poder, pero están muy lejos en la escala de atributos de poder de estas dos superpotencias y a mí me parece no está ninguno de ellos en condiciones de alcanzar este estatus. Pero vamos a tener dos superpotencias con una escala de atributos de poder inmensamente mayor que las que vienen atrás. En estos análisis, cuando uno habla de bipolaridad, bueno, siempre uno recibe críticas, me ha pasado muchas veces, porque, bueno, se ponían sobre la mesa enseguida, bueno, mira, en realidad bipolar no, es tripolar porque está Rusia. Bueno, yo creo que el resultado de esta guerra termina como termina la guerra, va a dejar una Rusia más debilitada. Entonces, la idea de tripolaridad, que yo ya discutía hace bastante tiempo atrás, porque Rusia no tiene las condiciones ni los atributos de poder para ser una superpotencia, me parece que hoy en día la situación hace mucho más clara esta descripción que estoy haciendo de la bipolaridad. Otra literatura habla de multipolaridad desbalanceada, pero en definitiva están diciendo lo mismo porque reconocen que hay dos que tienen un tamaño y condiciones de poder muy distintas a las demás. Y cuando se habla de multipolaridad muchas veces se lo hace por fines aspiracionales porque hay estados que sí querrían ser un polo en el sistema internacional, o se lo hace porque se supone que la multipolaridad es mejor que la bipolaridad, una discusión eterna en las relaciones internacionales, no qué orden es más estable, qué orden provee más seguridad, o se lo hace para discutir la idea de la unipolaridad, poniendo el acento en la forma discrecional en que Estados Unidos usó el poder en los años de la inmediata posguerra fría, o como hace China y como hace Rusia, para criticar lo que suponen en su voluntad de ejercer el poder como si fuera el mundo hoy unipolar, ¿no? Muy bien. Me parece que también es inapropiada la idea de no polaridad que algunos autores han presentado, porque en este caso de lo que están hablando es que el poder se difunde, cosa que es indudable, hay un proceso de difusión de poder y riqueza, pero eso, digamos, no excluye que al mismo tiempo este poder se esté concentrando, y cuando uno mira la estructura de poder internacional de cada era, lo que uno ve es acumulación de atributos, y si uno mira hoy dónde están estas cosas y cómo están repartidas, claramente me parece que el mundo es bipolar, y ciertamente si esto es así, esta bipolaridad va a tener consecuencias muy importantes sobre el resto de los estados en términos del tipo de juego estratégico que podrán desempeñar
frente a estos dos polos. Un juego estratégico que va a ser cada vez más difícil de implementar en la medida en que esta bipolaridad vaya en dirección de una agudización del conflicto entre los polos. Bueno, como decía, el segundo rasgo es la no polarización, porque a diferencia de los años de la Guerra Fría, la bipolaridad emergente es una bipolaridad que no está conformada, por lo menos por ahora, en torno a bloques rígidos y pocos permeables, lo que llevaba, en el caso de la Guerra Fría, a un alto nivel de polarización, y entiendo por esto una condición sistémica de adscripción voluntaria o forzosa de los estados menores a uno de los polos. Esta era la lógica propia de la Guerra Fría. Me parece que, a diferencia de estos años, lo que vamos a tener es un orden con bajos niveles de polarización, esto es la tendencia del resto a procurar no polarizarse, para ponerlo en un lenguaje más sencillo, a no alinearse con alguno de los polos, un juego obviamente bastante complicado, pero en gran medida es la condición de posibilidad de esta alternativa, es este proceso de difusión del poder que tiene una lógica distinta al de la concentración y que abre posibilidades de acción un poquito más autónoma a los países que forman parte de lo que podríamos llamar el resto. Muy bien, esta tendencia al no plegamiento, además, esta voluntad de no querer plegarse, hoy la estamos viendo claramente en la crisis de Ucrania, ¿no? Porque uno ve cómo han votado los países y, digamos, cómo la gran mayoría de los estados donde vive la mayor parte de la población mundial tienden a tener una posición más bien neutral o de no compromiso frente a esta guerra. Muy bien. El tercer rasgo que quiero marcar, y que ya no corresponde a la estructura de división del poder en términos materiales, es el tema de la heterogeneidad del sistema. Y acá estoy usando simplemente una categoría muy conocida que en algún momento desarrolló Raymond Aron, entre sistemas internacionales homogéneos y sistemas internacionales heterogéneos. Para sostener, en mi caso, que el orden global en el que viviremos pertenecerá a la segunda categoría, es decir, a un sistema en el que los polos dominantes no obedecen, y acá sí cito a Aron en su concepción de lo que es un sistema heterogéneo, al mismo concepto de la política, y están organizados de acuerdo con otros principios y con valores contradictorios. Esta oposición de ideas y valores entre los polos, obviamente, es un elemento que agrega mayor conflictividad al sistema internacional. Y que en un caso de agudización esto además va a estar muy sobre la mesa. Muy bien. Agrego a lo dicho, para concluir, algunos de los principales rasgos y tendencias que probablemente determinen la política internacional de los próximos años, y lo hago con el afán de ver si podemos compartir un poco esto e intercambiar algunas opiniones. Primero, en un primer orden de ideas. Es claro, me parece, que la invasión de Rusia a Ucrania ha revitalizado y dotado de un sentido estratégico y de misión a la OTAN, y ha dotado a Occidente de un relato, que además todo esto estaba realmente muy en crisis y que en gran parte se había perdido. Un relato que tiene cierto poder de convocatoria en el sentido de defender la democracia, defender otra manera de concebir los vínculos internacionales y sobre todo la seguridad internacional. Es muy probable que esta situación de guerra impulse a Estados Unidos y a Europa, no sin dificultades y sin garantía de que esto perdure, pero por lo menos esto es lo que probablemente pase en el corto y mediano plazo, a buscar una alianza más estrecha. Recordemos cómo estaba la OTAN, ¿no? Que revitalice los vínculos, no solo militares, y enfatizo esto, sino económicos, entre Occidente. Se ha puesto muy de moda recordar una frase de Churchill que dice: hay solo una cosa que es peor que pelearse con los aliados, y ella es pelear sin ellos. Y yo creo que esto está muy presente hoy en la OTAN. La guerra se ve entonces en muchas partes de Occidente
como una oportunidad para esta generación de líderes, ¿tá? Para darle a la OTAN, y más allá de la OTAN, una fuerza de la que carecía hasta hace muy poco tiempo atrás, una organización que andaba a los tumbos. Dentro de esto, yo creo que hay un punto muy importante, que es el papel que jugará Alemania a favor de la seguridad europea, porque constituye en sí mismo un elemento de primerísima importancia de alta política. Dado que es importante recordar esto, que la reunificación alemana no se había traducido hasta la actual guerra de Ucrania en un factor geopolítico de relevancia. Esto comienza recién ahora. También es probable que impulse a Japón, Corea del Sur y Taiwán a realizar mayores esfuerzos para formar una coalición de equilibrio frente a China en Asia-Pacífico. Por otra parte, del otro lado, cabe esperar que se profundice la alianza entre China y Rusia, porque esta idea que muchos teníamos de Rusia como una especie de swing state, ¿verdad? Esto es, me vuelco en algunas cosas hacia Occidente, me vuelco en otras cosas hacia China. Yo creo que con la evolución de la guerra esto se ha perdido, y por lo menos por muchos años vamos a tener una Rusia volcada hacia China, pero como un junior partner. Esto es muy importante, esto es como un socio menor. Este es el primer orden de ideas. El segundo orden de ideas tiene que ver con un tema que a mí me parece también de una importancia fenomenal, y es, lo pongo así porque no tenemos tiempo, una frase corta: la subordinación de la economía internacional a las razones de la geopolítica. Esto es, la economía internacional va a estar subordinada a consideraciones de geopolítica. De este modo, parece que se va a acelerar una tendencia que ya venía y que además había comenzado a darse con la pandemia, a lo que se llama el desacople. Ustedes habrán oído hablar de esto. Bueno, a mí me parece que la guerra en Ucrania, bueno, va a profundizar mucho más esta idea del desacople progresivo de las economías. Y me estoy refiriendo a las economías de los polos. Acá se cumple una famosa sentencia de Kenneth Walsh, ¿no? En el sentido de que en los sistemas anárquicos, como el nuestro, esto es el sistema internacional, las consideraciones de seguridad siempre se subordinan a las ganancias económicas, las consideraciones de seguridad subordinan las ganancias económicas a los intereses políticos y de seguridad. Si uno comienza a ver esta literatura sobre el desacople, bueno, ya algunos van tan lejos para llegar a decir que estamos en el fin de la segunda era dorada de la globalización, porque la primera fue aquella que termina en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Bueno, no sé si da para tanto la cosa. Lo que sí me parece es que el desacople viene. Con la pandemia empezamos a hablar del nearshoring, ustedes recordarán esto. Bueno, ahora también hay una nueva manera de frasear esto, que además del nearshoring se está hablando del friendshoring. Esto es, las cadenas de valor deben integrarse, deben formarse con los amigos, no solo con los que están cerca y con los amigos. Entonces, lo que me parece que va a suceder, teniendo en cuenta cómo veníamos, que veníamos muy mal en este sentido, es que se va a producir la integración progresiva intranorte. Estoy usando una figura que es una figura desde los años de la Guerra Fría. Cuando hablo de norte, estoy hablando de Europa, básicamente de Estados Unidos, a los que se van a acoplar por cuestiones de seguridad otros países del norte, como el caso de Australia o Nueva Zelanda, que no son del norte geográfico, pero sí son del norte en este sentido. Esto es un norte más integrado, y yo creo, no hay tiempo para esto, pero simplemente lo anoto como una nota de pie, que esto no se va a dar en nuestro caso. Esto es, no va a haber un proceso similar de integración mayor entre nosotros. Cuando hablamos de integración, esa integración se da esencialmente entre los países del norte, y en este caso estoy hablando del norte en el sentido de occidente, el occidente no geográfico, digamos. Bueno, el otro tema que me parece inevitable tratar es que esto es obvio, lo estamos viendo,
que como una consecuencia de esta guerra se va a agravar la pobreza y la marginalidad en el mundo en desarrollo. El secretario general de Naciones Unidas sacó un artículo hace muy poco, lo habrán visto, salió en La Nación, diciendo que en otras partes, desde luego, se espera que haya 1.700 millones de personas que puedan ser arrastradas a mayor pobreza y mayor indigencia en el mundo. Esto obviamente que es una cosa espantosa, tiene implicancias en términos de seguridad también muy importantes, porque uno de los continentes que va a estar más afectado por esta situación es África, y obviamente esto va a generar una explosión de refugiados aún mucho mayor hacia Europa, y por supuesto esto está siendo hoy en Europa una de las preocupaciones centrales, porque este fenómeno a mí me parece que es inevitable. Esto está en una mayor expulsión de población de uno de los continentes, por otro lado, que tiene las tasas de crecimiento demográfico más altas del mundo. Y esto, desde luego, también es una amenaza al sistema democrático, que como todos sabemos, la democracia está hoy en una fase de retroceso en el mundo. Se suele hablar de una tercera ola de desmocratización. Yo estaba viendo el índice que publica The Economist sobre el estado de la democracia en el mundo, el del año 2021, que es el último que salió, es impresionante. Porque lo que dice este informe es que solo el 6,4% de la población mundial hoy vive en democracias plenas. 6,4%. Y 37,1% en regímenes autoritarios, y el resto en lo que se llama democracias defectuosas o democracias híbridas. Por último, voy a hacer una reflexión sobre todo lo que acabo de decir y sus implicancias para América Latina, esencialmente, qué implica la presencia de China y Rusia en la región en este contexto. Ya veníamos con esta preocupación, ¿no? Obviamente esto hoy está adquiriendo una fuerza mucho mayor, porque genera en Estados Unidos una creciente inquietud. Es evidente esto. La inquietud estaba, la inquietud comienza a generarse y a expresarse hace más o menos unos 5 años, y hoy con esta guerra, claramente, y la actitud que China ha asumido frente a la guerra, aumenta esta inquietud. A mí me gusta referirme a este tema utilizando una figura que llamo de periferia penetrada, que incluso uno podría trasladarla a otros países del mundo, que tiene que ver con la relación de los grandes poderes con sus periferias, ¿no? Y que además es una especie de driver, es una especie de factor general que invita, que llama, que compele a la acción de los grandes poderes en sus periferias, cuando lo que se produce es una presencia creciente y no deseada de una potencia extrarregional, que se une al temor de la potencia que siempre ha sido hegemónica en esa región del mundo, a que esa presencia se incremente. Esto es presencia que aumenta y temor que también aumenta. Esto es lo que llamo la dinámica de periferia penetrada, que es una dinámica que por otro lado se agudiza en situaciones de bipolaridad, porque la bipolaridad, como ya lo señaló hace muchos años un autor teórico muy importante que se llama Kenneth Walsh, tiene un vicio. Y el vicio de la bipolaridad es la sobrereacción de los polos frente a lo que acontece en el mundo. Y entonces, como vamos a estar, me parece a mí, en bipolaridad, es probable que tengamos una mayor atención de Estados Unidos respecto de lo que pasa en la región, debido a la presencia creciente de China y debido a la presencia de Rusia como un spoiler y no como un competidor estratégico. El resultado de esto, me parece, va a ser que, sobre todo, nuestra región, que es, digo, me refiero esencialmente al Cono Sur, que es la región que está más ligada a China que otras de América Latina, va a adquirir progresivamente una mayor relevancia estratégica para Estados Unidos. Este es un dato muy interesante, porque además coincide el principal objetivo estratégico global de Estados Unidos en el mundo, y esto no siempre pasa, esta coincidencia con los objetivos en América Latina, digo, este objetivo estratégico global de Estados Unidos en el mundo, que es la contención de China y ahora la contención de Rusia, coincide con lo que puede llegar a ser su mayor objetivo estratégico respecto de nosotros. Entonces,
Esto ha pasado en otras etapas, pasó con la Unión Soviética, pasó con la Alemania nazi, lo que va a generar, me parece, es una mayor preocupación y una mayor atención de Estados Unidos por nosotros, lo que nos pone además frente a un juego estratégico muy complicado en el marco de esta bipolaridad y en el marco del tipo de relaciones que tenemos con China. Bueno, con esto termino. Muchas gracias.